A continuación se presenta el videotutorial del modelo de datos para la fase de registro de los programas de arqueología preventiva. El objetivo de este videotutorial es capacitar al usuario en la estructura y diligenciamiento del modelo de datos geográfico del ICANN para la fase de registro en el marco de los programas de arqueología preventiva. Primero que todo, se debe aclarar cuál es el objetivo del modelo de datos en la fase de registro, el cual es presentar las áreas en las cuales se registra el programa de arqueología preventiva bajo un estándar establecido por el ICANN. El modelo de datos del ICANN es uno solo para todo el programa de arqueología preventiva y este se debe actualizar en la medida que las fases y el programa de arqueología avancen. En la estructura jerárquica se muestra la organización del modelo, organizado por temas, grupos y objetos que son archivos tangibles del modelo. En la fase de registro nos concentramos en el tema fase de registro en el grupo zona de estudio. Dentro del grupo zona de estudio se encuentran las capas de información geográfica, polígono general y polígono específico. Estas dos son las que se utilizan en la fase de registro. Para acceder a los archivos que son utilizados en la fase de registro se debe descargar el modelo de datos ICANN de la página web del ICANN. Una vez descargada el archivo comprimido, al descomprimirlo encontrarán una serie de carpetas. Las utilizadas en la fase de registro es la carpeta metadato y zona de estudio. Al dirigirnos a la carpeta zona de estudio se encuentran dos archivos shapefile, polígono general y polígono específico. Un segundo archivo disponible para descarga es el catálogo de objetos modelo de datos geográficos ICANN, en el cual se describe la estructura del modelo de datos. Al dirigirnos a la hoja estructura de objetos encontraremos una descripción de cómo se debe diligenciar cada uno de los atributos de las capas de información geográfica. En este caso nos concentramos en polígono general y polígono específico. En la capa polígono general tenemos tres atributos: registro autorización, el cual es el ID del polígono general, el nombre del proyecto, el cual es el nombre del proyecto de arqueología preventiva, y titular, el cual es el nombre del interesado en adelantar el programa de arqueología preventiva, ya sea persona natural o persona jurídica. Los atributos obligatorios para esta fase son nombre del proyecto y titular del programa de arqueología preventiva. Estos datos deben coincidir con el formulario de registro. El atributo registro autorización se diligencia cuando el ICANN aprueba el registro, ya que este campo está conformado por la resolución de aprobación y el año de aprobación del registro. Por lo tanto, este campo, registro autorización, no se diligencia en esta fase. Se diligencia en las siguientes. La segunda capa es polígonos específicos, la cual está conformada por 8 atributos. Los obligatorios para esta fase son nombre de proyecto, el cual debe coincidir con el formulario de registro y el asignado en el polígono general, numeración del polígono, el cual es un número consecutivo, el cual no se puede repetir para cada uno de los polígonos específicos. El atributo nombre de polígono es opcional y permite al usuario asignar un nombre al polígono específico. En el caso de que los polígonos cuenten con un plan de manejo arqueológico aprobado, se debe indicar el acto administrativo de aprobación en el atributo código PMA y la fecha de aprobación en el atributo fecha PMA. En la construcción del atributo numeración de polígono específico se deben cumplir una serie de condiciones. La primera es que es una numeración consecutiva de los polígonos específicos. Es fundamental que no se repitan los números, ya que este será parte del ID del polígono específico en las siguientes fases del programa de arqueología preventiva. Este atributo presenta una longitud de 4 dígitos. Es fundamental utilizar toda la longitud. En la tabla de la derecha observamos dos ejemplos de la construcción de este atributo. Como ya se dijo, este atributo presenta 4 caracteres de longitud. Entonces, para el caso del ejemplo 1, cuando tenemos un polígono específico, el número que se debe indicar en este atributo para que cumpla con la condición de los 4 dígitos debe ser 0001. En el ejemplo número 2, para el polígono número 25 y para que se cumpla con la condición de los 4 dígitos de longitud, el resultado de este atributo sería 0025. Este es un ejemplo de cómo se vería la numeración en 5 polígonos específicos.
El segundo tipo de archivo que se debe entregar es el metadato. Este metadato es uno para todo el programa de arqueología preventiva y se debe actualizar conforme la información geográfica que se entrega al ICANN. El archivo se encuentra en la carpeta metadato. Una vez abierta, van a encontrar una serie de hojas, una identificación general y las otras por cada capa de información geográfica. Para esta fase se deben diligenciar las hojas metadato, polígono general y polígonos específicos si se están registrando. En la hoja metadato se diligencia información general del proyecto y de la información geográfica que se está entregando al instituto. Los datos se diligencian en la columna información usuario de acuerdo a la columna de descripción. En la hoja de polígono general se debe diligenciar la fecha, cuál es la fecha de elaboración de la capa, resumen, que es una descripción corta de la capa de información, el número de objetos espaciales, que es el número de entidades que conforman la capa de información geográfica. Para el caso de polígono general siempre será una. En el caso del numeral 3.1 y 3.2 es si el polígono ha sufrido modificaciones desde el registro. En el caso de haber sufrido modificaciones, contestar sí para 3.1 y en 3.2 contestar el número de resolución u oficio con el cual se aprobaron estas modificaciones. En el caso de no haber sufrido ninguna modificación, colocar ninguno. Los campos que se deben diligenciar para polígonos específicos son fecha, resumen, el número de objetos espaciales. A diferencia de la capa de información de polígono general, en este caso el número va a variar. Y para los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 se debe indicar si los polígonos han sufrido modificaciones desde su registro. Una vez diligenciados los archivos polígono general, polígono específico y metadato con los datos del programa de arqueología preventiva, estos se almacenan siguiendo la estructura del modelo de datos. En este sentido, los shapes, polígono general y polígono específico, irán en la carpeta zona de estudio y metadato en la carpeta metadato. Una vez estos dos archivos diligenciados se encuentren en esta carpeta, se procede a comprimir la carpeta de modelo de datos y este archivo comprimido es enviado al instituto. Es importante recordar estos pasos para la aplicación del modelo de datos en la fase de registro. El primero de ellos es descargar los dos archivos que comprenden el modelo de datos, el cual es el catálogo de objetos y los archivos del modelo de datos, los cuales son las capas de información geográfica, la tabla y otros. 2. Los archivos que deben diligenciar del modelo de datos para la fase de registro son polígono general, polígonos específicos y metadato. 3. Los archivos se encuentran dentro de la carpeta modelo de datos. Para polígono general y polígonos específicos estará en la carpeta zona de estudio, el metadato estará en la carpeta metadato. 4. Leer el catálogo de objetos, modelo de datos geográficos ICANN, donde se especifica la información que se debe diligenciar para cada una de las capas geográficas. 5. Cargar los archivos shapefile en un gestor de información geográfica como ArcGIS, QGIS u otros. Dibujar los polígonos a registrar y diligenciar los atributos obligatorios. Para polígono general, los atributos obligatorios son nombre del proyecto y titular. Para polígono específico, los atributos obligatorios son nombre del proyecto y la numeración consecutiva para cada uno de los polígonos específicos. 6. Abrir el archivo metadato y diligenciar las hojas metadato, polígono general y polígonos específicos. 7. Guardar los archivos siguiendo la estructura de almacenamiento, modelo de datos ICANN. 8. Se comprime la carpeta modelo de datos ICANN. Y 9. Enviar el archivo comprimido al ICANN.